que está aquí, vemos la imagen real del África, ubicada en África Negra, y el esquema donde se ha realizado el peritaje. Aquí se aprecia el edificio de 10 plantas y de forma adyacente el edificio de una planta única. Ahora, el esquema nos dice que, de acuerdo a los sondeos, este rectángulo es el edificio que se ha construido, y veamos que la parte de esta esquina del edificio se ha se ha cimentado sobre un antiguo camino con relleno, y este camino con relleno ha sido dejado durante la excavación del edificio anterior, y esto ha provocado las grietas que no se aprecian en imágenes. Solo nos ha mostrado el edificio de 10 plantas adyacente al edificio de una planta. Continuamos con el segundo punto, que es el aporte de material de vertedero en terrenos compresibles e inestables. Es un hecho que actualmente se edifica en los alrededores de las ciudades, como ya dije anteriormente, particularmente en Tacna. En la parte del Cerro Intiorco se está edificando en zonas de relleno, en zonas antes abandonadas por la mala calidad del terreno. Sin embargo, con el propósito de aprovechar estas zonas, existen personas que se dedican a eso, claro. Estas se van rellenando y compactan levemente como para asegurar una estabilidad falsa del suelo, o sea, un relleno leve para que un posible comprador de terreno diga, ah, sí es bueno el terreno, pero realmente no va a ser, ¿no? Y en este caso es inevitable que edificaciones que se han cimentado en esta clase de terrenos de relleno mal compactados y de mala o malos rellenos corran riesgos que vamos a ver a continuación. Bueno, el primero sería el material de vertedero responsable de asentamientos. Y de acuerdo al tipo de material conformante de vertederos, existen diversos efectos. Bueno, si se trata de un relleno compresible, turba, limo blando, arcilla con alto contenido de agua, basta el peso propio del suelo para dar pie a asentamientos importantes, y esto sumado también a la carga o al peso de la estructura. Si son rellenos en zonas ya edificadas, el peso del relleno puede ser perjudicial para las edificaciones, debido a que este suelo se asentará y esas cargas bajarán hasta los niveles de donde están asentadas las cimentaciones. ¿Qué quiere decir? Si, como ya dije anteriormente, si ya tienes una construcción y tienes huecos o partes que estén vacías y necesites un relleno para tal vez darle otro uso a ese terreno, si metes un relleno sin realizar un estudio, sin considerar los efectos que puede traer el peso del relleno sobre la estructura ya existente, eh, se pueden dar asentamientos. ¿Por qué? Porque las cargas del relleno van a bajar hasta los niveles donde está la cimentación, y esto puede producir hasta un colapso. Eh, También veamos que ahora el efecto según el tipo de cimentación. Si son cimentaciones superficiales, cuando descansan sobre una capa compresible sobrecargada por el relleno. O si son cimentaciones profundas, cuando están ancladas a una capa resistente supuesta. Nos dice que es superpuesta a otra compresible. Bueno, no hay ejemplos, pero vamos a tratar primero el de cimentaciones superficiales, que nos dice que descansa sobre una capa compresible. O sea, si es una cimentación superficial y la capa donde descansa es compresible, obviamente se va a producir asentamiento debido al peso de la estructura. Si es una cimentación profunda y están ancladas a una capa resistente, y esta capa resistente está superpuesta de una capa compresible, obviamente también que la capa compresible va a comprimirse y generar asentamiento. Pasaríamos al siguiente tema, los efectos indirectos del asentamiento provocados por el material de relleno debido al rozamiento negativo. Primero la parte A va a hablar un poco de la descripción del fenómeno. ¿Qué es un rozamiento negativo? Bueno, primero veamos la imagen. Veamos que es un pilote anclado, perforado. Veamos que está perforado primero sobre un material de relleno
luego sobre un terreno compresible o incoherente, y llega hacia un terreno compacto y otra vez vemos un terreno compresible. Ahora, ¿qué nos dice la imagen? En este caso se da el efecto de punta predominante. Aquí el pilote se apoya en un lecho compactado, que es el terreno compactado. El rozamiento negativo puede provocar el asentamiento de esta capa o la rotura del pilote. ¿Por qué? Vamos a verlo adelante. El asiente o el asiento de relleno y la capa blanda no consolidada, vemos las dos primeras, dan lugar a esfuerzos de rozamiento en el fuste del pilote, cuya resultante posee una componente vertical en dirección descendente. Como vamos viendo, a dicha componente se le denomina rozamiento negativo. O sea, la componente vertical de todas estas cargas se denomina rozamiento negativo. Y es un sumando más a la carga que la obra transmite al pilote. O sea, si no llegas a calcular la carga que produce este rozamiento negativo, puedes, como ya dijo la explicación de la imagen B, provocar el asiento de la cara de esta cara. Bueno, este piloto obviamente soporta parte de una estructura, ¿no? Y se puede asentar, o puedes provocar la rotura del piloto simplemente. La parte B nos dice que debemos las precauciones a tener en cuenta. Si se sospecha de poseer el rozamiento negativo, se deben tener en las situaciones las siguientes medidas preventivas. En la fase de proyecto, hacer llegar un informe completo a los constructores donde se precisen los espesores de los rellenos y las máximas cargas de los terraplenes. A esto también hay que añadirlo, ¿no? Un estudio de... Bueno, eso vamos a ver, creo que más adelante. Elección de la clase de pilote. Según las siguientes hipótesis, vamos a ver que tenemos dos hipótesis que nos brinda el libro. La primera nos dice no tomar precauciones específicas para reducir el rozamiento negativo. O sea, tal vez hacer otro tipo de estudios, tomarlo con calma, o hacer, no sé, tal vez un análisis preciso, o tal vez entubar tu pilote, ¿no? O sea, ponerle una capa de protección, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? El segundo es se tiende a eliminar o disminuir el rozamiento negativo. Y para hacer esto nos dice un punto que es deseable aquí que el fuste del pilote sea lo más liso posible en la zona donde se produzca el rozamiento. O sea, si es liso, puede ser que se reduzca, ¿no?, el rozamiento negativo. Ahora vemos el apartado C, que nos habla de los daños debidos al rozamiento negativo. Los fenómenos de rozamiento negativo son perfectamente conocidos, sin embargo no dejan de ser los causantes de perturbaciones graves. Los daños de rozamiento negativo se combinan con otros factores ampliando el daño. O sea, puede ser mala capacidad del terreno, existencia de aguas subterráneas o flujos de agua, o materiales de turba o relleno, ¿no?, etcétera. Recordemos que el uso de pilotes se da mayormente por transmitir las cargas de capas de suelos de malas propiedades hacia suelos de mejor calidad. O sea, obviamente siempre va a haber entonces el rozamiento negativo. El peso propio del material de relleno incrementa el valor del rozamiento negativo. O sea, si el espesor de tu relleno es muy alto, entonces el valor del rozamiento negativo va a ser también alto. Pasemos al siguiente punto, que es el material de relleno como causa de deslizamientos. Este apartado lo vamos a ver un poco más entendible de acuerdo a estas dos imágenes que son muy buenas. Recordemos que todo el suelo inconsistente usado como relleno favorece los deslizamientos. O sea, un mal relleno favorece un deslizamiento. Se entiende mejor el fenómeno con las imágenes que vamos a ver a continuación. Aquí vemos un muro de contención que está sobre un terreno poco coherente, y este muro de contención también recibe la carga de un relleno. Bueno, tal vez aquí hayan edificaciones o otras cosas. Y veamos que aquí se produce un deslizamiento por aporte del relleno en el terreno no blando horizontal, y
¿Y qué podría pasar? Podría pasar un deslizamiento y aquí vemos el círculo de deslizamiento. Y si le ponemos escalas, digamos que nuestro dique sea una escala baja, digamos 5 metros. Si es 5 metros, el espesor del relleno también va a ser aproximadamente eso, va a ser como 4 metros y la carga o el peso de 4 metros de un relleno va a ser bastante alta. Y esto también puede producir en un terreno poco coherente un círculo de deslizamiento. Ahora, veamos un deslizamiento por aporte de relleno en terreno arcilloso húmedo en pendiente. Veamos esta pendiente pronunciada, bueno, una pendiente casi, pero no tan pronunciada. Y tal vez se desea hacer, como creo que vimos en clase una vez, que se deseaba hacer en la parte de Moquegua un hospital sobre un terreno y se desea ampliar el hospital y para ello se necesitaba hacer un relleno. En este caso veamos que si fuera este el caso y se diera el relleno sobre una arcilla húmeda, o sea un terreno de muy mala calidad, imaginemos que la arcilla húmeda llega a consolidarse o llega a secarse, digamos, o a perder la humedad. Sería un efecto muy grave, ¿no? Se comprimiría más. Y esto que produciría también otro tipo de deslizamiento y se ilustra el círculo de deslizamiento, que puede ser muy alto si el relleno es de mucho peso.